Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología el tema relacionado a las fuerzas. Específicamente las fuerzas de contacto, donde vamos a encontrar lo que es la presión, fuerza de empuje y fricción. Pero comencemos a hablar primero que todo sobre lo que es la fuerza. Decimos entonces que la fuerza, me dice por acá, cuando jalamos, empujamos, lanzamos o golpeamos un objeto, estamos aplicando una fuerza. Por lo tanto, fuerza es todo aquello que puede deformar un cuerpo o alterar su estado de reposo o de movimiento. Para lo cual existen dos tipos de fuerza. La fuerza de contacto, cuando dos cuerpos interactúan entre sí. Es decir, que aparece cuando dos cuerpos se tocan. Esa es la fuerza de contacto. Y como vimos en el video, también tenemos una fuerza que llamamos fuerza de interacción a distancia. Esta fuerza, como su nombre lo dice, que es a distancia, los cuerpos no se tocan. Pero al igual se ejerce una fuerza entre estos cuerpos. Ejemplo de ello son el magnetismo y la gravedad. Los cuerpos no se tocan para que ejerza la fuerza del magnetismo, pero al igual el imán logra atraer todos los metales hacia él. Lo mismo sucede con la fuerza de la gravedad. La Tierra tiene una fuerza de gravedad que atrae los cuerpos hacia ella. De lo contrario, si no tuviésemos esta fuerza de la gravedad, estaríamos todos flotando en el aire, porque no hay nada entonces que nos atraiga hacia la Tierra. Entonces ya sabemos en este punto que tenemos dos tipos de fuerza, fuerza de contacto y unas fuerzas a distancia. Voy a ir marcando acá para que ustedes sepan. El día de hoy deben de colocar en su cuaderno de Ciencia y Tecnología la fecha, indicando el día de hoy que es 10 de diciembre. Colocan como título Fuerzas de Contacto y comenzamos a desarrollar el tema acá donde estoy marcando. Primero la definición de fuerza y luego los dos tipos de fuerza que conocemos, que son fuerza de contacto y la fuerza de interacción o a distancia. Ahora sí, hablemos sobre lo que es la fuerza de contacto. Dice específicamente de la fuerza de contacto, es aquella que aparece cuando los cuerpos interaccionan. Es una magnitud vectorial que se manifiesta en la naturaleza cuando los cuerpos entran en contacto uno con otro. Por ejemplo, veamos al niño que está en la bicicleta. Él está sentado sobre la bicicleta. Al estar sentado sobre la bicicleta, ejerce una fuerza sobre ella. La está tocando, está interactuando con ella. Pero observan las llantas de la bicicleta. Están en contacto con el suelo también. Ejercen una fuerza contra el suelo, como me lo indican las flechitas rojas que están allí. Pero también puedo observar que los pies del niño están en contacto con los pedales de la bicicleta y también ejercen entonces una fuerza contra los pedales. Oh, pero también puedo observar que el niño lleva sostenido el volante de la bicicleta y también ejerce una fuerza en ese volante. Lo está tocando. Son fuerzas de contacto. Los cuerpos se están tocando unos con los otros. Ahora, ¿por qué me dice que es una magnitud vectorial? Para aplicar una fuerza es necesaria la dirección, es decir, hacia dónde se va a orientar esta acción. Por ello se dice que la fuerza es una magnitud vectorial, porque tiene que tener una dirección, me tiene que indicar hacia dónde se va a aplicar la fuerza. Ahora, debemos entender también
¿Qué significa la palabra magnitud? Te dice por acá, propiedad física que puede ser medida, es decir, asignarle un valor. Por ejemplo, la temperatura, el peso, la distancia, se le puede asignar un valor. Son magnitudes, es decir, se pueden medir. Pero cuidado, que tengo magnitudes escalares y tengo magnitudes vectoriales. Son dos cosas totalmente distintas. De la fuerza de contacto vamos a copiar toda la definición que tenemos acá, hasta donde dice magnitud vectorial. Luego me dice representación de una fuerza. La fuerza se representa a través de un vector. ¿Qué es un vector? Un vector no es más que una línea recta con una punta de flecha que me va a indicar hacia dónde se dirige esa fuerza. Eso es un vector. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud física vectorial. Ya vimos que magnitud era porque se puede medir. Y me dice que es vectorial, pues porque la puedo representar a través de un vector. ¿Qué es un vector? Voy a colocar un ejemplo acá. Ya dije, es una línea recta con una punta de flecha. Eso que tengo allí representa un vector. Tiene dirección a la derecha, pero también puedo tener otro vector. Y tiene dirección para el sur, ¿no? Ah, pero por acá puedo construir otro vector, a ver. Y tiene dirección a la izquierda, ¿no? Es decir, la punta de flecha me está indicando hacia dónde se está aplicando la fuerza. Por eso es que entonces puedo afirmar que la fuerza es una magnitud vectorial. La puedo representar a través de una flecha cuya punta corresponde a la dirección hacia donde se dirige la fuerza. La velocidad con la que se desplaza una flecha impulsada por un arco es una magnitud vectorial, pues tiene un valor, tiene dirección y tiene sentido. Esos son los elementos de un vector. Los elementos de un vector son módulo, dirección, sentido. Entendamos por módulo el valor numérico que se le da al vector. El peso es una magnitud vectorial. Su valor tiene dirección hacia el piso, tal como se aprecia en el peso de la lámpara. Por ejemplo, acá tengo la lámpara. Ahí se está aplicando una fuerza, el peso, ¿no? Porque ella está sostenida del techo, pero está siendo atraída por la fuerza de la gravedad hacia el piso. Entonces, ahí lo puedo representar con un vector. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia el piso. ¿Pero qué fuerza es? Es el peso. El peso es una fuerza. Dije en un principio que teníamos que tener cuidado con esto de la palabra magnitud, porque tenemos dos tipos de magnitud. Tenemos una magnitud escalar y otra vectorial. Y acá tengo entonces la definición de cada una de ellas. La magnitud escalar me dice acá que es un valor monetario. La medida de longitud, la calificación de una asignatura, todo ello representa una magnitud escalar. Es decir, utilizo un número para representar esta magnitud. Pero la magnitud vectorial no es así. En la magnitud vectorial utilizo una flecha para indicar la magnitud vectorial. Esta flecha es lo que se conoce como vector. Y como todo vector tiene tres elementos. Un tamaño, que lo represento con un número, una dirección y un sentido. Entonces, copiamos de acá lo siguiente. Representación de una fuerza, el vector. Copiamos todo lo que tenemos acá de vector y también vamos a copiar lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Importante
porque de aquí puede salir algo en la evaluación. Ahora tenemos por acá los elementos de un vector. Ya los mencioné. Yo les mencioné a ustedes que el elemento de un vector son módulo, que es el tamaño, dirección y sentido. Esos son sus tres elementos. Módulo, dirección y sentido. Me dice módulo es el valor del vector, sentido de aplicación de la fuerza, o sea, puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y la dirección, bueno, el sentido me lo va a indicar la punta de la flecha. Cuando yo dibujaba la flechita acá y decía, bueno, ¿hacia dónde está apuntando allí la flecha? Está apuntando hacia la izquierda. Entonces ese es su sentido, va a la izquierda. Pero veamos este otro. ¿Hacia dónde apunta este otro? A la derecha. Entonces su sentido es a la derecha. ¿Qué pasa con la dirección? La dirección es la línea o recta sobre la cual actúa el vector. Por ejemplo, a ver, voy a cambiar acá. Ese vector continúa por esta línea. ¿Qué dirección tiene esa línea? Bueno, es que esa línea es una línea horizontal. Entonces, tiene sentido a la izquierda, dirección horizontal, porque está en un horizontal, ¿sí? Pero puedo tener otro vector. Voy a construir otro por acá. Permítanme mientras lo construyo rápidamente para poderlo explicar. Ok, ahí tengo otro vector. ¿Qué sentido tiene? Bueno, va al suelo, ¿no? Si me dejo guiar por los puntos cardinales, diría que tiene sentido al sur. Pero, ¿qué dirección tiene? Bueno, en este caso tiene dirección vertical, porque va sobre una línea vertical. Entonces, ese vector tiene sentido al sur con dirección vertical. Y por supuesto también tengo un punto de aplicación, es decir, donde estoy aplicando la fuerza, donde inicia entonces el vector va a ser mi punto de aplicación. Copiamos entonces los elementos del vector y aquí sí vamos a copiar por favor la imagen, la voy a remarcar para que sepan que también deben de copiar la imagen. Continuamos con el tema de las fuerzas. Fuerzas de contacto en la naturaleza. Fíjense, tenemos varias fuerzas de contacto. Tenemos lo que es la fuerza de tensión, la fuerza de fricción, la fuerza de empuje, la fuerza normal y la fuerza de presión. Vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. Comencemos con la fuerza de tensión. Es la fuerza que se manifiesta cuando un cable, cuerda, etcétera, es estirado o alado. Por ejemplo, cuando usted toma un resorte y lo estira, usted está ejerciendo allí una fuerza de tensión. Si usted toma una liga y la estira, usted está ejerciendo una fuerza de tensión. Si usted va a jugar con un grupo de amigos a alar la cuerda y cada grupo se dispone a los extremos de la cuerda y empiezan a alarla cada uno hacia su lado, usted está ejerciendo una fuerza de tensión sobre esa cuerda. Luego tenemos lo que es la fuerza de fricción. Es la fuerza opuesta al movimiento de un cuerpo que se desliza sobre otro. Por ejemplo, la mesa que usted tiene al frente, usted la empuja hacia adelante y sentirá como el piso le dificulta un poco a usted mover esa mesa, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como fuerza de fricción. El piso se opone a la fuerza que usted está aplicando y le dificulta entonces mover el objeto. En este caso estamos hablando de una mesa. Eso es fuerza de fricción. Luego tenemos lo que es la fuerza de empuje y es la que permite que los cuerpos puedan flotar. Pero a ver, cuando hablamos de flotar, no todos los cuerpos flotan, también tiene que ver con las dimensiones que tiene el cuerpo. Porque si hablamos de una fuerza de empuje que me permite que los cuerpos floten sobre el agua, usted se preguntará, profesor, ¿por qué si yo lanzo una piedra se hunde en el agua? Porque ahí no funciona la fuerza de empuje. Lógico, no tiene la dimensión suficiente para que pueda actuar la fuerza de empuje.
Si usted se introduce en una piscina de pie parado y va caminando, no flota, pero acuéstese sobre el agua, extienda sus brazos y su dimensión ha aumentado, por lo tanto hay una fuerza de empuje allí que le va a permitir flotar. Luego tengo lo que es la fuerza normal, es la fuerza que se opone al contacto de un cuerpo sobre una superficie. Para poder comprender esto, tendríamos que entender lo que es la tercera ley de Newton, que me dice que para toda acción hay una reacción. Quiere decir que si yo coloco un objeto sobre una mesa o sobre el suelo, el objeto está haciendo una fuerza al suelo, es decir, su peso es una fuerza contra el suelo, pero a la vez el suelo ejerce una fuerza sobre el cuerpo que usted está colocando sobre él. Esa fuerza se llama fuerza normal. Si esa fuerza no existe y usted coloca algo sobre el suelo, debería de hundirse entonces de una vez, porque no hay una fuerza que se le oponga, tendría que hundirse. Es decir, que si usted se levanta sobre el suelo, usted debería de hundirse. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay una fuerza contraria a usted que está parado sobre el suelo, que se conoce como fuerza normal. Y por último tenemos lo que es la fuerza de presión, que se aplica sobre una superficie. ¿Qué vamos a copiar de acá? Bueno, aquí tendríamos que copiar todo lo que aparece allí, lo que son las fuerzas de contacto, hablar sobre la fuerza de tensión, colocar su definición, la fuerza de fricción, colocar también su definición, la fuerza de empuje, colocar la definición de fuerza de empuje, luego lo que es la fuerza normal, colocar la definición de fuerza normal, la fuerza de presión, colocar la definición de fuerza de presión. Quien lo desee y pueda, imprima las imágenes y también las puede pegar en su cuaderno. Por último, para terminar con el tema de la fuerza, hablaremos sobre el efecto de las fuerzas de contacto. El efecto de las fuerzas de contacto son dos. Puede ser un efecto deformador. Por ejemplo, ustedes cuando estuvieron en inicial, en algún momento jugaron con plastilina y usted tomaba la plastilina sobre sus manos, la apretaba y ¿qué pasaba con la plastilina? Se deformaba totalmente. Entonces la fuerza puede puede tener un efecto deformador sobre los cuerpos. Pero el otro efecto que tiene la fuerza tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Si un cuerpo está en reposo, es decir, está detenido, no se está moviendo, y usted le aplica una fuerza, usted lo puede colocar en movimiento. O si un cuerpo está en movimiento y usted le aplica la suficiente fuerza, usted puede hacer que ese cuerpo se detenga. Entonces recuerde que la fuerza tiene dos efectos. Uno, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, y el otro que es deformador. ¿Qué vamos a copiar de acá? Simplemente esto. Efectos de la fuerza deforman los cuerpos, alteran el reposo o el movimiento. Y hasta allí culminamos entonces con esta transmisión.